Vamos, Guamanito. Vamos. Estoy agradecido con Dios porque gracias a Dios el Quito se ha ido evolucionando con el metro de Quito, con ecovías, controles y sin duda la ecovía es rápida, sí, es lo que me sirve, es un medio de transporte que me sirve, pero el metro de Quito sin duda es algo más rápido, sí, y aunque no me sirve tanto a mí porque pues no llega hasta donde yo vivo, pero sí me ayuda por cuestión de tiempo, de tráfico. Y eso sería un medio que, digamos, del transporte público da un aceleramiento total, ¿sí? Pero para estudiar en el metro de Quito, todos han subido acá, pero hay cuestiones. Cuesta un poquito más que los demás transportes, ¿sí? Y tiene ciertas normas. Por ejemplo, no pueden comer dentro del metro, no se pueden sentar, no pueden arrimar a las puertas, ¿no? Pero, y pensaba, así como pasa en el metro, como te pagamos un precio extra en la tarifa para poder ir más rápido, para poder acomodarnos más a la velocidad, digamos así, también pasa en nuestro caminar espiritual. Podemos ir más rápido, pero tenemos que pagar un precio para poder acelerarnos. Hoy, el día de hoy, quiero preguntarles, ¿hoy creen que están yendo en un bus lento o están en subidas en un metro? El objetivo con esta prédica es animarlas a buscar un aceleramiento espiritual, pero que entiendan qué implica eso, una obediencia y golpear sin detenerse hasta conseguir la victoria. Sí, por eso el título de mi prédica se llama Atrévete a acelerar y golpea sin detenerte. Atrévete a acelerar y golpea sin detenerte. Vamos a ver una historia de una mujer que buscó su propio aceleramiento y siguió ciertas reglas para poder cumplirlo. Yo les estaré diciendo esas reglas. Entonces vamos a ir a Marcos 5, del 25 al 34. Marcos 5, del 25 al 34. Vamos, hermana. ¿Llegaron? Marcos 5, del 25 al 34. Vamos. Marcos 5, del 25 al 34. Contigo. En la palabra. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si lo logro tocar siquiera su ropa, quedaré sano. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves qué te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver lo que había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Acá ¿qué está pasando el contexto? Jesús estaba yendo con Jairo, un líder de la sinagoga, y para sanar a su hija. Él estaba yendo en la multitud, había mucha gente. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer sangraba 12 años. Según la ley de Moisés en esa época estaba impura. O sea, no podía estar tocado con nadie, no podía hablar con nadie. Básicamente estaba aislada tanto emocionalmente, socialmente y también religiosamente, por así decirlo, no podía acercarse a la gente. Entonces, se habla mucho de esta mujer por su fe, ¿sí? Y ese es el primer como pasito, ¿no? La fe para poder subirte a ese metro de aceleramiento. Tu fe es el boleto, ¿sí? Vamos, pero en el versículo acá habla algo curioso. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. En la época no había redes sociales. Entonces no podía hacer como que Jesús un en vivo, decir, venga, vamos acá, a sacar a Cairo, a la hija de Cairo, no podía hacer eso, ¿sí? Pero ella estuvo atenta a que la gente dijera, pues va a pasar por Jesús por acá, estaba atenta, oyó. Entonces, y era sorprendente porque en esa época ella estaba 12 años que había estado escuchando, no hay cura, ya lo intentaste todo, no puedes estar aquí, eres impura, no toques nada, no vales nada. 12 años de voces que drenaban su fe. Entonces el primer pasito
Ella no se movió por lo que veía. Había una multitud, había dolor. Ella escuchó hablar de Jesús y lo que le escuchó activó para que ella pudiera moverse y llegar a él. Entonces, aceleración no es cuestión de velocidad, sino de dirección. El aceleramiento espiritual no comienza cuando tú corres rápido, comienza cuando tú afinas tu oído a la voz que te da la dirección correcta. De nada vale ir rápido si no sabes a dónde vas. Debes desarrollar un oído que distinga la voz de Dios en medio del caos. Porque hay gente que ora y sigue escuchando su pasado. Hay gente que ora y sigue oyendo su fracaso. No importa cuántos años lleves sangrando emocionalmente o incluso espiritualmente, el aceleramiento viene por lo que Dios es su palabra. Es como imagínense estar en el aeropuerto, están todas listas con su tiquete, con su maleta en mano, pero no escucharon la voz de embarque. El vuelo se fue. ¿Cuántos vuelos nos hemos perdido por estar escuchando los pensamientos negativos? Por estar escuchando lo que los demás dicen que somos. Acá, cuando ella escuchó a Jesús que estaba cerca, le surgió una idea. ¿Y si toco el manto siquiera y quedo sana? Esta es la segunda parte. Lleva a la acción. Eso. Ella tuvo una estrategia de fe y como buscar su propia oportunidad. No esperó una invitación de Jesús, no buscó como que la vea en una cita, nada. Sí. Y dos, ella fue una acción muy ilógica. Como en esa época ella tenía que avisar a todos que estaba así para que pues los demás también entendieran que ella estaba impura. Entonces ella se estaba arriesgando a ser apedreada. Estaba arriesgando su propia vida. Por una idea mínima. Ella tocó el manto y fue sana. Ella accionó la idea. El aceleramiento no es solo crecer, es actuar. Las ideas que Dios pone en tu corazón, como por ejemplo, no sé, si empiezo este blog, si creo este reto de evangelismo, si voy con este tiempo con una hermana. ¿Sí? La fe que no se actúa es una fe que se estanca. Noé construyó un arca sin lluvia. Pedro lanzó la red sin ver peces. Moisés abrió el mar con una vara. Todas esas fueron acciones ilógicas, pero sembradas por Dios que activaron milagros de aceleramiento. Dios te va a dar la idea, pero no la va a ejecutar por ti. Más abajo, dice que la mujer se arroja delante de él. Esa palabra yo la puse a investigar, fui curiosa y decía también en otras versiones se postró delante de él. Y eso significa que es como ponerse en una posición de humildad, de respeto, entrega total, y eso nos ayuda a mujeres a ser constantes. Ella había sido sanada, pues fíjese, tranquilamente se puede ver como por atrás, bueno, ya fue, ya estoy lista, chao, ya fui. Pero ella se mantuvo firme. ¿Pero qué pasaría si no se hubiera mantenido firme, si se hubiera ido así como así, no? Veamos una historia. Vamos a la Segunda de Reyes 13, del 14 al 19, para ver qué pasa si no somos constantes. Segunda de Reyes 13, del 14 al 19. ¿Están conmigo? Segunda de Reyes 13, del 14 al 19. Vamos. Digan cuántos cuando lleguen. Metro. A ver, dice. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza, conductora de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Acá vemos que, pues, de una otra
golpea. Y muchas veces podemos ser así, dar lo mínimo con lo que nos dice nuestra discipuladora, como cuando vemos en los retos, tratamos lo mínimo, ¿sí? Pero acá ellos se enojan porque le dijo, pero pudieras haber hecho unas 5 o 6 veces y tranquilamente hubieras ganado la guerra. El aceleramiento no te eleva para que brilles tú, te posiciona para que Él se glorifique. Cuando te da un consejo, una idea, ¿cómo lo haces? Si la sigues, qué increíble, pero ¿haces lo justo y necesario? ¿O por cuánto tiempo se te queda esa idea, ese reto? Cuando Jesús le dice en la mujer, tu fe te ha sanado, le dice hija, o sea que le está devolviendo su identidad. Y le da como esa, ya no es la mujer impura, sino que ella ya ahora carga una herencia. Escuchar a Dios, accionar las ideas que Él nos da es solamente el inicio, pero hay que mantenerlos, golpear hasta que suceda el milagro, no dando lo mínimo, ir más allá, porque ser constantes luego del milagro determina si vivimos como visitantes o como hijas. Podemos vivir buscándolo solamente cuando necesitamos de Él, para un milagro, para una ayuda, y cuando ya vemos que están funcionando las cosas, funcionó ese reto, qué increíble, fue una semana, chévere, pero tranquilamente podemos volver a la rutina y pueden llegar esos pensamientos de nuevo, puedes ya desanimarte otra vez, y eso es peligroso si no te mantienes en la posición correcta, o sea, postrarnos, de entender de dónde viene y por qué estamos haciendo las cosas, puedes volver a sangrar, ¿sí? Y un ejemplo, que una mujer que es realmente, creo que se subió a ese metro de aceleramiento, es Jasmine. Acá ya muchos la conocieron, llegó acá, es una misionera. Y bueno, yo para mis inicios de caminar como discípula, me acuerdo que ella me retaba mucho porque era bien risueña y bien alegre. Y yo me acuerdo que al inicio mi mamá era mi fuente más de persecución. Entonces lo que yo trataba de hacer para ganármela era llevarla a los eventos que tenía aquí. Y generalmente me acompañaba el domingo. Y me acuerdo que Jasmine era como, no daba su mínimo de solamente llegar, era con mis invitadas, con mi mami en este caso. Simplemente era como, y empezó a cuidar más, como a ver, vamos por un café. Y siempre era así, vamos por un café. Hasta que por fin mi mami le dijo, no me gusta el café. Pero eso fue un avance, porque ella le dijo, me gusta el chocolate. Entonces después sigue avanzando Jasmine, perseverando, que al fin estudió la Biblia, qué increíble. Y pasa que Jasmine tuvo un problema con sus papeles y tuvo que regresarse de nuevo a Estados Unidos. Mami estaba comenzando a estudiar la Biblia, pero ya quedó con otra hermana, cuidado de otra hermana, pero justo también los tiempos entre mi mami y esa hermana no cuadraban, entonces los estudios no eran tan seguidos, se iban como postergando, hasta que Jasmine llega y era como, ya llegué, vamos al estudio. Y mami después le dijo como, ya no quiero. Cualquiera hubiera dicho como, pues ya fue, ya no se pudo. Pero ¿qué pasó? Ella perseveró, ella ayunó, ella oró por mi mamá, quería seguir yendo por ese chocolate y me hizo República del Cacao para ir todo el tiempo. Y fue todo el tiempo así hasta que realmente Dios obró mucho en el corazón de mi mami, que tuvo esa humildad y ella mismo después buscó a Jasmine. Yo quiero estudiar la Biblia, esta vez en serio. Ella entendió que no solamente es dar lo mínimo, escuchó, sí, perseveró, fue dando todo, porque mi mami, para las que no la conocen, como al inicio, su cara era bien seria. Tú puedes estar con ella de cualquier cosa y te daba el hilo, pero si le dabas un estudio bíblico, ella se cerraba. Era como, no, yo no quiero. Y poco a poco vi ese cambio con ella, vi ese cambio de querer estar más, sonreía más en las fotos de las buenas noticias, ya fue como un poquito más, ya se ganó su corazón, pero ¿por qué? Porque ella tenía esa convicción de querer dar esa velocidad, de acelerar. Ella escuchó la voz de Dios, ella siguió, pero también ¿cuál es la clave? Ella perseveró. Gracias a Dios, hoy mami es discípula, se bautizó. Y no quedó ahí, ella siguió con eso. Ella hizo lo mismo que hizo Jasmine con ella, con la mamá de Brian. Estuvo 21 años que fue cuando estudió la Biblia. Y gracias a Dios que la mamá de Brian ahora es discípula. Lo reto es que examines esas ideas locas, esas ideas que se quedaron ahí, que no son constantes, para tú poder
limitadas. ¿Sí? Otra idea, claro, que es, nos falta perseverar por más mujeres, nos falta perseverar, solamente no queda como con invitar y ya, porque imagínense qué hubiera pasado si mi mamá ya fue como ya no quiero ir y ya fue como bueno, ya hay que... La perseverancia es la clave para poder también hacerse el aceleramiento. De nada sirve como dar la idea, ejecutarla, si tranquilamente nos quedamos ahí, no somos constantes. Entonces, en conclusión, mujeres, no se queden en ese bus lento. Subámonos a ese metro de aceleramiento espiritual, afinando nuestro oído, ejecutando la idea, llevando la acción, pero golpeando hasta que realmente la victoria suceda. Eso. No se acaba todavía el año, tenemos 19 días. Eso.